Muy buen día a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Irán Márquez, soy líder y ministro de la Iglesia Cristiana Profética Más que Vencedores de Veracruz. Les enviamos un cordial saludo y un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren. Sabemos que si tú estás viendo este video es porque Dios ha permitido para que el propósito que Dios tiene a través de su palabra se cumpla en tu vida y en mi vida, y que Dios nos hable en esta mañana. Sabemos que por motivos de la contingencia, de diferentes causas, hemos estado padeciendo todos a nivel mundial o a nivel global de la situación de salud, en escasez de insumos o en escasez de trabajos y diferentes formas. Pero sabemos también que este tiempo nos ha servido, este tiempo de aislamiento nos ha servido para que podamos buscar más de Dios, para que también nos acerquemos más a Él y podamos escuchar su voz a través de su palabra y saber el propósito que Dios tiene para nuestras vidas en este tiempo. El día de hoy Dios ha puesto en mi corazón un tema que se llama buenas decisiones. Sabemos que nosotros todos tomamos decisiones en nuestra vida cotidiana. A veces tomamos decisiones que son acertadas y otras veces tomamos decisiones que a lo mejor nos arrepentimos a la larga. Pero en esas decisiones nosotros, la Biblia nos manda a que tomemos decisiones acertadas, decisiones buenas. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Dios siempre quiere y tiene para nosotros, para sus hijos, pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. O sea que todo lo que Dios quiere para nosotros son buenas cosas. El problema es que algunas veces nosotros tomamos decisiones que no van acorde con los propósitos de Dios. Para eso vamos a ver lo que dice Salmos. Vamos a ir al libro de Salmos 25, capítulo 25, versículo 12. Vamos a ir a Salmos capítulo 25, versículo 12. Si tú tienes una Biblia, te invito a que me acompañes conmigo esta lectura y la sigues desde tu casa, y también que la puedas subrayar y que la puedas tener marcada para que puedas también entre la semana repasarlo un poco, y no solamente que se quede como algo que ya aprendiste, como algo que escuchaste y que tienes conocimiento, sino que algo que puedas vivir. La Biblia es un manual de instrucciones del hombre, el cual, como todo instructivo, funciona para darnos a conocer lo que está creado o el instrumento que está creado y cómo funciona. Así que si tú no solamente escudriñas la Biblia para tener conocimiento, sino para vivirla, va a funcionar a través de tu vida. La Biblia se vuelve carne, se vuelve vida cuando tú la vives en realidad. Salmos 25:12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Dios nos enseña el camino. Dice la palabra como en forma de pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y nos dice que Él le enseñará el camino que ha de escoger. Las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida algunas son irrelevantes o son rutinarias, pero las decisiones que son importantes, nosotros debemos de poner a Dios en primer lugar antes que todas las cosas. Y Dios, si nosotros ponemos a Dios, Él nos va a enseñar el camino que debemos de tomar en nuestras decisiones continuas. Hay veces que nosotros tenemos y buscamos tomar decisiones por medio de apoyos de un amigo, de un vecino, de alguien que sabemos que es cercano, de algún familiar. Pero algunas veces esas personas también influyen en esa toma de decisiones que algunas veces no son certeras y no son buenas para nuestra vida. Aunque tengan buenas intenciones, algunas veces las decisiones que tomamos no van acorde con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Para eso tenemos que tomar en cuenta a Dios en todas las cosas. Dios nos manda a que oremos, que busquemos de Él en oración. ¿Para qué? Para tener un contacto con Dios. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios. El orar es hablar con Dios. Y también a través de nosotros expresarle nuestras necesidades o ponerle a Dios en sus manos nuestras decisiones y lo que lo que tenemos que hacer por medio de su palabra. Él nos contesta también, y algunas veces nos contesta audiblemente el camino que debemos de guiar. Pero para esto debemos de tomar
a Dios en cuenta como principal apoyo. Ciertamente Dios habla por muchos medios diferentes, no solamente por medio de la palabra. Algunas veces Dios utiliza también a los pastores, a otros ministros para que podamos tomar decisiones asertivas. O Dios puede utilizar incluso a otras personas que no conocen de Dios para tener una buena decisión. Pero en medio de en medio de esos consejos, debemos de buscar y enfocar, escuchar la voz de Dios a través de esas personas. Incluso Dios hablaba por medio de animales, recuerdo la historia de la burra de Balán. Dios habló a través de una burra, utilizándola como medio solamente para una buena decisión de una persona, una toma de decisión asertiva. La Biblia nos dice en Proverbios, vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 2 al 7. Proverbios capítulo 1, versículo 2 al 7. El libro de Proverbios nos encanta a nosotros como iglesia y nosotros lo tomamos como lo tomamos como un proverbio o un capítulo diario porque tiene 31 capítulos. Y el libro de Proverbios, pues en nuestro calendario, la mayoría de nuestros meses tienen 31 días y tomamos un proverbio diario porque los proverbios nos ayudan a tomar muy buenas decisiones en nuestra vida. Los proverbios fueron creados para eso, para tomar y tener en cuenta a Dios en todas las decisiones que tengamos. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1, versículos del 2 al 7. Dice la palabra que los proverbios fueron creados para esto, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros tomamos como principal punto de referencia a Dios, entonces encontramos sabiduría. Si nosotros queremos tener una buena toma de decisiones asertivas en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta a Dios. Dice acá, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor no quiere decir que tengamos miedo a lo que Dios, a lo que nos pueda pasar o las represalias, sino que tengamos obediencia a Dios, que obedezcamos a Dios. El temor que habla del temor a Dios es igual a una obediencia de tener a Dios. Tener un entendimiento de que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él está en medio de nosotros. Y al yo entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él es mayor que yo y que Él tiene el control de todo y todo se rinde ante Él, entonces yo conscientemente voy a buscar primero de Él para que Él me ayude a tomar buenas decisiones. Si yo entendiendo esto no lo hago así, pues entonces mis decisiones siempre van a ir basadas en mi propia opinión, en mi propia prudencia, y puedo tomar el riesgo o en que la mayoría de las decisiones que yo tome me vaya mal o no sean asertivas o no sean lo que yo estaba buscando a final de cuentas. En todo lo que yo haga, primero debo de poner a Dios en primer lugar. La Biblia nos dice, vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículo 6, nos dice que pongamos a Dios primero antes que todas las cosas, en todo lo que tomemos, en todo lo que hagamos. Dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Voy a leer el mismo capítulo, el mismo versículo, pero con la versión de Dios habla hoy. Dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto.
Cuando nosotros en todas las decisiones que tomamos están fundadas en Dios y están pensando en lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere son que nos vaya bien, lo que Dios quiere son, los pensamientos de Dios son para bien de nuestra vida. Y cuando nosotros tomamos decisiones pensando en lo que Dios ha pensado para nosotros, entonces dice la palabra que todo, si tomamos en cuenta a Dios en todo y lo tenemos presente en todo, Él te llevará por el camino recto. Él nos va a llevar por el camino que es correcto, por el camino que vamos a llevar, que nos va a llevar a un fin bueno, a un fin de salvación. Dios no quiere que nosotros nos muramos. Dios no quiere que nosotros nos vaya mal, que fracasemos en nuestras finanzas. Dios no quiere que mendigue,mos, que andemos buscando o lamentarnos por ahí como Magdalenas. No quiere eso. Dios no quiere que andemos viendo, demos lástima con las decisiones que tomamos, sino que Dios quiere que las decisiones que tomamos sean basadas en el consejo suyo para que todo lo que hagamos nos vaya bien. Nos quiere ver felices, nos quiere ver gozosos. Dios quiere que todo lo que hagamos nos vaya bien. Incluso en esta pandemia, en esto que estamos viviendo, Dios tiene consejo de bien para nuestras vidas. Y Dios quiere que todo lo que hagamos lo pongamos delante de sus manos para que Él tome nuestras decisiones y las encamine por un camino recto, las encamine por el camino que Dios tiene que guiarnos para ir a un propósito de bien, al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Vamos a ir a nuestras Biblias también a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Nos dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, que cuando nosotros ya hemos creído en Cristo, nuestra toma de decisiones debe de ser tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Siempre antes, cuando tomábamos decisiones, lo basábamos en nuestro propio entendimiento o nuestras corazonadas algunas veces, o en lo que nos parecía correcto. Pero ahora debemos de cambiar nuestra forma de ver las cosas y guiarnos conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. El apóstol Pedro nos decía que Dios nos manda a que ahora cambiemos nuestra manera de vivir, que antes las decisiones que tomábamos basadas en lo que decían los demás o en lo que presentíamos nosotros, ahora pongamos en obediencia a Dios nuestra manera de vivir y la santifiquemos. Y muchos pensarán: bueno, es que no hay nadie santo en esta tierra, nadie puede llegar a esa santidad como Cristo lo hizo. Pero la santidad no quiere decir que nosotros estemos todo el día en una posición a lo mejor de meditación o de buscar de Dios todo el día, sino quiere decir que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, en todas las decisiones que tomemos, pongamos primero a Dios y busquemos su consejo para que las decisiones que tomemos vayan basadas y fundamentadas en lo que Dios ya ha dicho, en el consejo que Dios ya ha hablado. ¿Dónde está ese consejo que Dios ya habló? Por medio de su palabra. Te decía hace rato que los proverbios tienen muchos consejos de parte de Dios para nuestras vidas en toma de decisiones que a lo mejor nos parecen sencillas o rutinarias día con día, pero cuando nosotros vamos caminando bajo esa toma de decisiones
que la palabra tiene en nuestras vidas, que no son tradiciones y que no son religiosidad, sino que son decisiones que nosotros nos van moldeando a una manera de vivir más saludable, que van conforme a valores y que van conforme a propósitos que Dios tiene en nuestra vida, porque la Biblia está diseñada para vivir bajo un propósito siempre, un propósito de llevar una familia a un buen término, llevar a unos hijos a una madurez y un desarrollo concreto y bien diseñado por Dios, llevar a una vida íntegra, a una vida donde Dios lo llena todo, porque estamos diseñados para que Dios viva y habite en medio de nosotros. Cuando Dios no habita en medio de la toma de decisiones que nosotros tenemos y no está en el hábitat del hombre en su día con día, nunca vamos a sentir que estamos satisfechos. Vamos a buscar diferentes cosas, diferentes medios, el cual busque satisfacer esa necesidad que tenemos, pero que nunca la va a poder suplir, porque estamos diseñados para que Dios habite en nosotros, habite en nuestras vidas y en esa toma de decisiones continua. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, entonces nosotros cambiamos nuestra mentalidad y cambiamos nuestra forma de ver las cosas, y ponemos en primer lugar a Dios, estamos santificando nuestras vidas, porque lo primero que estamos poniendo, el principio de toda sabiduría es poner en primer lugar a Dios. No estamos poniendo, cuando tú pones en primer lugar tus prioridades, o pones en primer lugar tus emociones, o pones en primer lugar a tus objetos o a las cosas en las que estás trabajando, tus proyectos, entonces estás tomando malas decisiones. Tienes que poner en primer lugar a Dios y bajo ese primer lugar, entonces inmiscuir en cada una de las decisiones que tomas, poner en la decisión principal, pedirle a Dios consejo para saber cómo guiarte, o caminar bajo tu toma de decisiones diarias, bajo lo que Jesucristo nos mandó y nos enseñó. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que nosotros podamos ser de gracia, tengamos gracia, para que se nos abran las puertas, porque Dios te abre puertas, pero si tú caminas bajo obediencia. Si no, ¿cómo Dios te va a abrir puertas? Tienes que tú obedecer la palabra de Dios para poder ver la mano de Dios actuando a favor de tu vida. La mejor decisión que puedes tomar hoy en día, si tú apenas hoy estás escuchando esta porción de la palabra y este video, y no has escuchado nunca antes que hay un Dios que quiere que tú tomes buenas decisiones para que te vaya bien, y que hoy estás escuchando esto por primera vez, la mejor decisión que puedes tomar es tomarte de la mano de Dios, es buscar de Él. Dios tomó una gran decisión que está en Romanos capítulo 5 versículo 8. Te lo voy a leer. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tomó la mejor decisión, que fue una decisión muy difícil. La mayoría de las decisiones de nuestra vida son difíciles, pero siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él tomó la decisión de entregar a su Hijo, aún conociendo que nosotros tenemos fallas y somos pecadores. Porque déjame decirte que no hay ninguno de nosotros, incluyéndome, nadie se exime de decir: es que yo no soy pecador, yo nunca he cometido faltas, yo nunca he tomado malas decisiones en mi vida. Eso es mentira. Dios, conociendo esto, que nosotros somos pecadores, aún así Cristo murió por nosotros, por amor a nosotros. Se entregó por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, una reconciliación con Él. Y si tú hoy quieres tomar la decisión más importante, que es aceptar a Cristo en tu corazón, que yo un día hice y que muchas personas han hecho ya, te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y repitas conmigo esta oración, confesando que eres pecador y que necesitas a Cristo en tu vida. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador y conozco que tú tomaste la mejor decisión, que es entregar a tu Hijo. Es una decisión costosa,
Pero aún yo siendo pecador, tú me amaste tanto que lo hiciste para perdonar mis pecados. Moriste en la cruz para salvarme y para reconciliarme contigo. Te pido que entres a mi vida y a mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias porque sé que ahora estoy tomando la mejor decisión. Una decisión que me va a salvar mi vida. Va a cambiar mi vida eterna. Te doy gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amigo, si tú tomaste esta decisión y has hecho esta oración, ha sido la mejor decisión que has tomado. Tú hoy estás inscrito en el libro de la vida y ahora puedes llamarte, tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Así lo dice la palabra. Esta es la mejor decisión que pudiste haber tomado en tu vida. Y Dios quiere que junto con esta decisión que has tomado hoy, también puedas seguir caminando bajo una buena toma de decisiones, pero no que camines solo tomando decisiones en tu propia prudencia, sino que camines acompañado de la mano de Dios, ahora que eres su hijo, y que puedas ir de poder en poder y de triunfo en triunfo. Dios quiere hacerte más que vencedor en todas las cosas que te propongas, que hagas. Dios quiere ponerte por cabeza y no por cola. Te invito a que sigas con nosotros buscando más de Dios junto con nosotros, junto con nuestra iglesia. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram también, porque estamos subiendo todos los días contenido, estamos subiendo devocionales, para que tú conozcas más de Dios y el propósito que Dios tiene, conozcas de su palabra y de lo que el propósito que Dios tiene, y que puedas tomar cada día una porción de la palabra y que esa te sirva para tomar buenas decisiones todos los días. Que Dios te bendiga. Le doy gracias a Dios por permitirme estar contigo esta mañana y te mando un fuerte abrazo a todos los miembros de Más que Vencedores. Y si tú eres nuevo y has aceptado a Cristo, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Dejamos nuestras redes sociales para que te puedas comunicar. Mándanos un mensaje, un inbox. Comunícate con nosotros. Queremos bendecir tu vida. Queremos orar por ti. Si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti y darte una palabra de consejo, una palabra de ánimo. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta la próxima.